Sean todos bienvenidos. Vamos a dar comienzo en la página 265, en el punto 43.16, donde habla de las relaciones entre el concesionario y los usuarios. Leemos. Las relaciones entre los concesionarios y los usuarios son de carácter complejo y pueden estar reguladas tanto por normas de derecho público como de derecho privado. Generalmente se da una liga entre el proveedor y el adquiriente de servicios. En este caso es aplicable la legislación protectora al consumidor. Una distinción importante que suele hacerse es la que se establece entre servicios públicos obligatorios y facultativos para el usuario. Entre paréntesis aparece entre los primeros la energía eléctrica y el servicio de teléfonos, entre los segundos el transporte de pasajeros. Conforme a este escrito, los obligatorios son regidos por el derecho público y los facultativos por el derecho privado. Esta separación resulta de muy dudosa aplicación práctica. Bueno, ¿qué debemos entender? Como el usuario va a existir cuando estemos en presencia de lo que es la concesión de un servicio público, no así cuando lo que esté concesionado es un bien público, pues se tiene que dar una relación precisamente entre lo que ofrece el concesionario y lo que necesita, y sobre todo el tema de la tarifa, lo que tiene que pagar el usuario respecto al servicio público que se le está brindando a través de un concesionario. Entonces aquí lo que nos comenta el texto es que cuando se entablen relaciones, sobre todo controversiales, entre el usuario y el concesionario, van a haber relaciones que se tengan que regir por el derecho público y otras por el derecho privado. Por ejemplo, cuando estemos hablando de este vínculo entre lo que es el proveedor y el adquiriente de servicios, generalmente nos vamos a aplicar o nos vamos a pegar a los temas de la legislación protectora del consumidor, lo que conocemos como la Profeco, perdón. Y hacen una distinción aquí respecto a los servicios públicos obligatorios y los servicios públicos facultativos. Lo importante entender son los obligatorios. Si nos ponen como ejemplo los más importantes o los más visibles, que es telefonía y sobre todo energía eléctrica, en donde vamos a tener entonces un servicio público que nos va a brindar, en el caso de la energía eléctrica, una paraestatal como es Comisión Federal de Electricidad, pero también vamos a encontrar que pueden entrar en el esquema de diferentes países a nivel mundial, ya van entrando los particulares. Telefonía están definitivamente prácticamente todos los particulares, en donde vamos a ver que se va a dar una relación de derecho público, es decir, el vínculo lo va a regular el derecho público, y en el caso de otro tipo de servicios públicos que no estén dentro de los obligatorios sino los facultativos, nos vamos a ir precisamente al derecho privado, como podría ser las señales de cable en televisión, ¿no? Bueno, entonces, repito, la relación entre el concesionario y el usuario se va a generar principalmente a través de lo que es un esquema del consumidor, donde entra la Profeco precisamente a cómo se imparte el servicio, si el servicio se está cobrando adecuadamente, y por supuesto en el caso del usuario se está cumpliendo con la obligación de pagar y cuidar lo que le están brindando, ¿no? En cuanto a obligaciones del concesionario, en el 43.17 dice lo siguiente: como la concesión tiene un carácter intuite personae, el concesionario deberá ejercerla personal y directamente, es decir, no podrá transmitirla, cederla o enajenarla. El concesionario tiene la obligación tanto de cuidar los bienes concesionados como la de no interrumpir el servicio público. Tales bienes no pueden ser grabados ni sin autorización expresa del concedente. ¿Cómo entender esto? Para empezar, bajo el esquema del carácter intuite personae, significa que solamente la concesión puede ser usada y explotada por el concesionario, a quien se lo están asignando ahí directamente, a quien le están concesionando el servicio público o el bien público. Como dice acá, no puede transmitirla, cederla o enajenarla. Hay algunas excepciones, sobre todo en tema de transporte, en los cuales ya se está permitiendo una especie de transmisión entre ascendientes y descendientes, pero son unos temas muy extraordinarios en los cuales algunas codificaciones estatales están permitiendo ciertos tipos de transferencia de concesión que para muchos realmente sería una nueva concesión. Esto ya sería un tema doctrinal. Pero también nos comenta acá que como parte de la obligación del concesionario, más allá de no venderla, enajenarla, etcétera, también es de que cuando tiene en sus manos una concesión de un servicio público es no interrumpir el servicio público, porque recuerden que al final de cuentas va en beneficio del ciudadano, del usuario, y por lo tanto no puede estar interrumpiendo un servicio público. Por ejemplo, cuando hemos hablado de que se interrumpe un servicio público como podría ser el transporte, sabemos que una ciudad se paraliza cuando el transporte decide no trabajar. En algunos momentos, algunas rutas lo han determinado por intereses propios y provocan
que una ciudad completa esté en jaque, ¿no? También hemos visto problemas técnicos, más que interrupción, problemas técnicos que ha tenido las señales de telefonía celular, y también terminan afectando a la ciudadanía, a los bancos, etcétera, por el internet. Y como dice acá, que no pueden ser grabados, es decir, los bienes no pueden ser grabados, es decir, no vas a poner como garantía para diferentes temas, salvo que lo autorice el concedente, que al fin de cuentas es el Estado, el que tú puedas grabar los bienes de una concesión. El último párrafo también habla de que existe también la obligación de acatar de manera puntual la tarifa que corresponda. Además, los bienes deben ser cuidados y los servicios prestados con la mayor diligencia posible, cumpliendo con todas las disposiciones legales, ya que se trata de cuestiones de interés público. Bueno, entonces, recuerden que la tarifa la fija siempre la administración pública, no el concesionario. Por lo tanto, tendrá que respetarla. No va a estar cobrando de más por el servicio público que tiene concesionado. Y también es algo obvio, debes de cuidar lo que son los bienes que te han sido concesionados, es decir, los tienes que procurar y cuidar. Y si tú estás brindando un servicio público, tienes que brindarlo con diligencia, es decir, de manera responsable, eficiente para lo que sería la ciudadanía. El derecho de reversión ya lo habíamos visto, en la anterior lección lo vinculamos con la propiedad de los bienes afectados a la explotación de la concesión. El 4319 y el 4320 lo vamos a resumir en algo muy simple: procedimiento para otorgar la concesión y el título de la concesión. El procedimiento para otorgar la concesión va a variar, no va a haber uno solo, es decir, dependiendo de lo que se esté concesionando, el procedimiento va a ser distinto. Por lo tanto, lo único que quiero que entendamos es que los pasos para que te concedan o para que tú tengas acceso y recibas una concesión de algo, sea un bien o un servicio público, el procedimiento va a ser distinto y obviamente lo va a marcar la autoridad competente, pero no va a haber un solo formato, un solo patrón, sino van a variar dependiendo de lo que se esté concesionando. Y por lo tanto el título de la concesión también va a variar, no hay un solo formato para que digas, bueno, todas las concesiones van a tener que llevar este clausulado. No, van a variar dependiendo del objeto de la concesión. Por lo tanto, en el 4320 les van a poner, el autor les coloca como ejemplo una concesión de señal de cable por televisión. Es decir, esto es un ejemplo nada más para que tengan una referencia de ver cómo está integrado un título de concesión, pero va a variar. No es lo mismo el autotransporte que lo que va a ser una señal de radio, una señal de televisión, una concesión de aguas federales para lo que sería áreas de pesca. Es decir, todo esto va a ir variando, ¿no? Simple y sencillamente lo ponen aquí como referencia. Repito, el procedimiento cambiará dependiendo de lo que se esté concesionando. El título de la concesión de igual manera, solamente que aquí el autor nos pone como referencia una señal de cable por televisión para que ustedes lo puedan tener ahí como idea, que va desde la página 266 y concluye en la página 270. Bueno, el tema a continuación a analizar es de qué manera puede extinguirse la concesión, es decir, de qué manera puede terminar y dejar de surtir efectos lo que es una concesión. 4321. Extinción de la concesión. La existencia de concesiones a perpetuidad casi ha desaparecido, es decir, ya casi no hay concesiones que se dejen para todo el tiempo, ¿no? Hay varias maneras de terminar este acto. Primero, cumplimiento del plazo, falta de objeto o materia, rescisión, revocación, caducidad, rescate, renuncia y quiebra o muerte del concesionario, las cuales se describen someramente en los parágrafos siguientes. Es decir, este listado que dieron acá de formas de extinguir la concesión las vamos a ir analizando uno por uno. Empezamos con el cumplimiento del plazo. Como se anotó en el inciso correspondiente, no hay en el derecho mexicano un plazo uniforme para la duración de las concesiones. En cada caso, conforme a la ley específica, se fijará la fecha en que fenezcan, 10, 20, 25, 50 años, por ejemplo. Cumplido el plazo, el acto jurídico cesa sus efectos. Puede existir prórroga, según prevea la ley. El otorgamiento de la misma quedará a la decisión discrecional del Poder Jurídico previa solicitud del gobernador. Entonces, la primera forma de extinguir la concesión, que sería la natural, sería precisamente cuando se cumpla el tiempo por el cual fue otorgado el bien o el servicio público concesionado hacia un particular. Como dice acá, puede ser 10, 20, 25, 50 años. Ahora, una vez que concluye ese tiempo, concluye los efectos de la concesión, sí. Sin embargo, puede ser prorrogado.
Es decir, se puede ampliar por otros 10 años, por otros 20 años, pero se tiene que emitir un nuevo acto administrativo en donde se te otorgue nuevamente una renovación de concesión por otra cantidad de años, que puede variar. ¿Quién va a decidir cuántos años o quién va a decidir si se te permite la prórroga o no? Simple y sencillamente la autoridad competente. Pero para esto la debe solicitar el gobernado. Es decir, si el gobernado no solicita una renovación de la concesión, entonces el gobierno la da por terminada y pues si necesita concesionar nuevamente el bien o el servicio público, pues lo más seguro es que se lo entregue a otro particular. Entonces la extinción de la concesión es una vez que se cumple el tiempo para el cual fue otorgada, en base al tema del cumplimiento del plazo. 43.23. Falta de objeto o materia de la concesión. Es natural que si el objeto o materia de la concesión se extingue o agota, sea imposible que ésta subsista, lo que implica su necesaria terminación. Ejemplos de ello son la explotación de recursos naturales y el transporte de pasajeros en un río que se seque o sea desviado. Bueno, pues esto es muy sencillo. Si el objeto de la concesión ya desapareció o que sea prácticamente imposible que subsista, pues la concesión ya no tiene razón de ser. Por ejemplo, vamos a poner algo que en la actualidad existe. En la barra de San José, aquí en Mazatán, hay una parte en donde un brazo del río que va a desembocar precisamente en el mar, pues es algo amplio, y para cruzar de lo que es la barra de San José, que está en el municipio de Mazatán, hacia un pequeño islote del otro lado, en donde habitan personas, pero que ya es municipio de Huixtla, se tienen que transportar a través de lo que es una embarcación, unas pequeñas lanchas. Según sé, hace algunos años se tenía una especie de panga, es decir, una embarcación mucho más grande en donde se podían movilizar no solo personas, sino materiales de construcción y diferentes objetos ya más grandes para poder transportar de un lado a otro, porque sería mucho más complejo que las personas que habitan en esta isla o este islote tuvieran que viajar hacia la cabecera municipal de Mazatán, dando toda la vuelta por la cabecera de Huixtla. Sería algo muy tardado. Entonces es más fácil transitar ahí en ese, pues no sé qué será, unos 500, 600 metros en el mar a través de una lancha. Pero a lo que voy es que para que se pueda cruzar precisamente de un lado a otro se requiere de un medio de transporte. En su momento me comentaban que existía una panga, es decir, una embarcación que transporta este material pesado. Pero vamos a hacer algo hipotético, aclaro, lo que les voy a comentar todavía no ha pasado y ojalá nunca pase. Vamos a suponer que con estos fenómenos naturales que se van teniendo, de ciclones, tormentas tropicales, etcétera, llegará un punto en donde en la parte alta de ese río, el río se taponara, es decir, que un montón de tierra o piedras cayeran e impidieran el paso del río hacia la barra de San José, y por lo tanto el río tomara su cauce por otra parte, dejando seco lo que es esa parte del brazo que desemboca en la barra de San José. ¿Qué sucedería? Que las personas ya no necesitarían una embarcación para poder cruzar de un lado a otro, ya lo podrían hacer a pie. Quizá lo que van a requerir es que les pongan una carretera o un puente. ¿Por qué? Porque la bocabarra quedará taponeada y arriba, en la parte alta del río también, esa parte lo que únicamente tendríamos ya sería tierra, ya no habría mar ni río. Por lo tanto, ahí ya no habría razón de ser una concesión de transporte con embarcaciones para cruzar a las personas, porque el río ya desapareció, es decir, ya tomó cauce por otro lado. También esto sucede cuando se utiliza para temas de materiales de construcción, cuando temas de minería, que se pueden agotar naturalmente, ¿no? Entonces, falta de objeto o materia de la concesión también implica la extinción de una concesión, porque ya no hay razón de ser que se tenga cuando el objeto de la concesión ya no existe. Rescisión. Aquí el autor, y ni siquiera lo voy a leer, aquí el autor hace un análisis donde dice: si hablamos de rescisión se tiene que hablar de la rescisión de un contrato donde hay un pacto de voluntades. Dice que algunos autores consideran a la concesión un contrato, pero él no lo considera así, de hecho lo deja aquí entrever. Él dice: si estamos hablando de un acto administrativo y la concesión es un acto administrativo, debe ser unilateral, por lo tanto no opera la rescisión. Entonces él nos deja entrever que para él la rescisión no es una forma de extinguir a la concesión, porque él no la considera un contrato, al grado de que es un acto administrativo unilateral. La revocación, que está en el 43.25, dice lo siguiente: la revocación de la concesión
puede producirse por razones de oportunidad o conveniencia. En nuestro país, si el concesionario incurre en faltas graves a las condiciones del título correspondiente, se habla de revocación, cuando en realidad se está ante una sanción consistente en cancelar la concesión. De cierta manera sería una forma especial de rescisión. Bueno, la revocación opera, y el autor dice que más que revocación termina siendo una cancelación de la concesión, cuando a quien le otorgan la concesión hace mal uso de ella. Es decir, que hay una falta grave, es decir, que es tan grave o en lo que está incurriendo el concesionario, que el concedente termina por decirle, ¿sabes qué? Ya no puedes continuar con la concesión, no puedes seguir haciendo uso de la concesión o brindando un servicio público o haciendo uso del bien público, porque has cometido faltas graves que ponen en riesgo, vamos a pensar, se te asignaron áreas de pesca y estás contaminando. Pues obviamente no puedes permitir que una cooperativa pesquera esté contaminando el mar, cuando al contrario debería de cuidar el mar precisamente para que ahí se puedan generar la suficiente cantidad de peces que después se puedan vender y comercializar. Pero si estás contaminando, lo único que vas a acabar es con lo que sería el ecosistema. Entonces ahí te podrían cancelar lo que es la concesión, aunque realmente el término correcto sería revocación. Un transportista, vamos a pensar que una persona que tiene una concesión para un taxi y todos los días está haciendo mal uso, por ejemplo, tiene demasiadas multas, se la pasa manejando en estado de ebriedad, o en su momento está accidentándose a cada rato, ha atropellado personas, no sé, faltas graves en lo que es la pericia al manejar, y por lo tanto pues la concesión también debe ser revocada, aunque el autor, repito, dice que debería denominarse mejor lo que sería una cancelación. Sin embargo, el término que se maneja es revocación, derivado de una falta grave, por lo cual ya no se le permite al concesionario seguir usando. Caducidad. La caducidad de la concesión se presenta por inactividad del concesionario, cuando no inicia los trabajos o el servicio en los plazos convenidos o fijados. La caducidad opera aunque no se haya fijado en el título de concesión, esto en razón del interés público, por lo que la medida toma carácter de orden público. La figura tiene importancia principalmente en los casos de servicios públicos, pues la necesidad colectiva por satisfacer no puede esperar. La caducidad es un tema de tiempos. Si te otorgaron una concesión y te dijeron en la concesión que tienes 6 meses para poder arrancar con lo que es el servicio público que te fue concesionado, o para poder hacer uso de un bien público, y pasan los 6 meses y no has hecho nada, lo lógico que debe hacer la autoridad es que te diga, ¿sabes qué? No te moviste para poder echar a andar la concesión, entonces la tenemos que quitar bajo el efecto de la caducidad. ¿Por qué? Porque no te interesa. Y si el servicio público va destinado al final de cuentas a la ciudadanía, tú, al ser inoperante, al no hacer algo por empezar a operar lo que es un servicio público, va en detrimento de la ciudadanía que necesita precisamente ese servicio público. Por lo tanto, te tengo que extinguir, es decir, los efectos, ya no vas a poder hacer uso de esa concesión y se la tendría que asignar a alguien más porque tú no estás trabajando la concesión. O el bien público, ¿no? Te lo di para que lo explotaras, no lo estás haciendo, pues se acabó. Pero también comenta acá que aunque no quedara estipulado el tiempo ahí, ahorita les mencioné de 6 meses, si no quedara estipulado el tiempo, aquí viene también el tema de la discrecionalidad de la autoridad. Aunque no quedó estipulado el tiempo, pero estás viendo la inoperatividad por parte del concesionario, pues la tienes que quitar. Entonces, ¿sabes qué? Ya caducó tu tiempo, no has hecho nada y está en detrimento de la ciudadanía, pues entonces tengo que buscar mejor a alguien que sí quiera trabajar la concesión. Rescate es un medio de dar por terminada la concesión antes del plazo previsto en la misma. Gese sostiene, el rescate de una concesión es la decisión unilateral por la cual el concedente, fuera del caso de la caducidad, pone fin a la concesión antes de la fecha fijada para su expiración. Bueno, ¿cómo funciona el tema del rescate? Si veo que, quitando el tema de la caducidad, que no es un caso para el rescate, que estás haciendo mal uso precisamente de la concesión, y no quiero esperar, porque veo, cuando digo no quiero esperar me refiero a la administración pública. La administración pública no quiere esperar a que vence el plazo de la concesión porque percibe que vas a terminar afectando principalmente a los usuarios. Entonces dices, bueno, tengo que entrar al rescate de la concesión. Y esto se ha dado sobre todo en temas bancarios. Cuando en nuestro país se le echó la culpa, sobre todo en los años 80, a las crisis económicas de nuestro país, los presidentes de aquella época, sobre todo el presidente López Portillo, hablaba que el mal manejo de los banqueros había propiciado una gran crisis económica que implicó una gran devaluación del peso. Le echó la culpa a los banqueros y entonces
viene lo que se manejó como una expropiación de bancos. Es decir, al final de cuentas muchos hablaban de rescate, otros hablaban de expropiación, pero en resumen fue quitarles la concesión y asumirla por parte del gobierno para rescatar al sistema bancario. Es decir, como el usuario era el que iba a terminar siendo afectado, que de hecho lo fue, el Estado termina por rescatar al concesionario que ya no funciona, o esa era la idea. De fondo había muchas otras cosas, ¿no? Pero al final del día, el rescate implica salvar a alguien que está naufragando, a alguien que está a punto de morir, entonces, y que no se ve cómo salga del problema. Por lo tanto, el Estado entra al rescate, pero como el tema de la concesión, en este caso el tema de los bancos, es algo de vital importancia para un país, para toda la ciudadanía, entonces el Estado absorbe precisamente esas concesiones y entra al rescate. Como dice un poquito más adelante, como se está tomando antes de que concluya el tiempo de la concesión, muchos consideran que debería indemnizarse al concesionario que le estás quitando la concesión porque lo está rescatando, y otros dicen que no se debería de pagar ninguna indemnización, porque al final de cuentas quien está utilizando mal la concesión es precisamente el concesionario y por eso lo tienen que rescatar. Renuncia 4328. En este supuesto, el particular concesionario decide no ejercer los derechos que implica la concesión ni cumplir las correlativas obligaciones. Rafael Belsa sostiene que la renuncia no es admisible como forma de extinción de la concesión, por cuanto está en juego el interés público. En relación con la renuncia, es de recordarse que los servicios públicos no se deben suspender y que los bienes estatales por explotar no pueden estar sujetos a decisiones caprichosas del concesionario. Por tanto, es de pensarse que la opinión del autor antes citado es correcta, excepto que la renuncia sea aceptada de manera expresa por la autoridad concedente. Entonces, la renuncia es cuando el concesionario, es decir, a quien le otorgan la concesión, de repente dice, ya no la quiero ejercer, ya. Sí, con todas las de la ley yo pedí la concesión, me la otorgaron, pero ya no me interesa. Ya no quiero hacer uso de la concesión, sea de un bien público, o ya no quiero prestar el servicio público. Por supuesto, ahí, no puedes obligar a nadie a que siga con lo que es una concesión, pues ahí se extingue lo que es la concesión y los efectos de la concesión. Sin embargo, aquí viene un análisis un poquito más profundo. El autor dice que no debería ser el tema de que se dé la renuncia, porque alguien que está buscando una concesión no puede a capricho decir hoy quiero y mañana no quiero hacer uso de la concesión que me está otorgando el Estado, porque estás afectando, sobre todo cuando es un tema de servicio público, estás afectando a la ciudadanía y por lo tanto afectas el interés público. Generalmente, si alguien va a renunciar, pues casi queda boletinado para que ya no le vuelvan a otorgar ninguna concesión en el futuro, porque te demuestra que hay es muy voluble en el tema de tomar decisiones respecto a si quiere o no operar una concesión. Quiebra o muerte del concesionario. La quiebra es un procedimiento de índole mercantil por medio del cual el concesionario, en nuestro caso, declara su insolvencia e imposibilidad de seguir realizando su tarea. Sin embargo, es necesario aclarar que la concesión es un acto administrativo y este solo puede terminar por uno de igual naturaleza. Por ende, como dice José Canasi, la administración pública es la única que puede extinguir o darle continuidad a la concesión mediante el ejercicio de su derecho de vigilancia, a efecto de garantizar la idoneidad del servicio público. La muerte del concesionario también imposibilita la subsistencia de la concesión, ya que esta, como se dijo, es de carácter personal e intransmisible. En este supuesto corresponde al órgano administrativo asegurar la continuidad del servicio público o la explotación del bien cuando ello sea socialmente necesario. Quiebra o muerte del concesionario, es decir, si el concesionario, cuando hablamos primero de la quiebra, que es un proceso mercantil, un procedimiento de índole mercantil, cuando el concesionario dice, ya no tengo la solvencia económica para poder pagar a los proveedores, para poder pagar trabajadores y por consiguiente para explotar el bien o para brindar el servicio público, entonces se declara en quiebra, que es un procedimiento que se realiza ante los juzgados, quiebra, insolvencia de pagos, en la que dice, bueno, ¿sabes qué? Como no puedo pagar, la quiebra es como tener un plazo de gracia en el que te puedes recapitalizar para poder pagar después a tus proveedores, a tus trabajadores, etc. Entonces, en estos momentos, el Estado, cuando ve que alguien cae en quiebra, pues no puede sostener precisamente o esperar a que se recupere el concesionario, porque está poniendo en riesgo precisamente el interés público a través de lo que sería un mal servicio público o que la explotación o el uso de un bien público ya no sea el indicado. Entonces, bajo el esquema de la quiebra, entonces el Estado también puede terminar por extinguir una concesión.
Y la muerte, pues es obvio, ¿no? Si se muere el concesionario, estamos hablando de que la concesión no es algo que se puede dar, transmitir, enajenar, vender, implicaría que el Estado dice, bueno, falleció la persona que es el concesionario, entonces ahora tengo que emitir una nueva concesión para otra persona, que en su caso puede ser algún familiar de él, si así lo requisita, pero no que se esté heredando o transmitiendo bajo el esquema de una herencia. Repito, la muerte del concesionario extingue también lo que va a ser los efectos de una concesión. 43.30. Concesiones de las entidades federativas y de los municipios. Hemos visto a lo largo del curso que las diferentes figuras jurídicas que se utilizan a nivel federal lo manejan también, o la manejan en su mayoría, las entidades federativas y los municipios o los ayuntamientos, porque funcionan bien para el manejo de lo que es la administración pública. Entonces vamos a ver aquí qué sucede con el tema de las concesiones. Tanto los estados de la federación como los municipios pueden otorgar concesiones dentro de sus ámbitos de competencia territorial y por materia, para la prestación de servicios públicos o la explotación de bienes estaduales o municipales, conforme lo que para ello fijen sus leyes respectivas. Los principios, las características y los elementos que hemos reseñado a lo largo de este tema son aplicables con los lógicos ajustes a las concesiones locales. Cabe recordar que las materias concesionables que la Federación no ha acaparado son sumamente escasas. Entonces, ¿qué debemos entender? Que la figura de la concesión también se puede manejar a nivel de entidades federativas y a nivel de municipios. Cuando hablamos principalmente de servicios públicos, hay diferentes municipios en el país que han decidido concesionar el servicio de limpia y recolección de basura. Es decir, si no tienen la suficiencia presupuestal para poder comprar camiones de basura y pagar los sueldos a los que van a estar recogiendo la basura, optan por pagarle o por concesionar, mejor dicho, concesionar a un particular. Y el particular lo que va a estar cobrando es precisamente una tarifa por la recolección de basura. Obviamente la tarifa la tendrá que pagar precisamente el ciudadano, pero de eso a tener lleno de basura una ciudad, pues entonces muchos ciudadanos prefieren pagar una cuota, una tarifa por la recolección de basura, a llenarse de basura porque el municipio no tenga la solvencia económica para comprar camiones y que brinden lo que es el servicio. Entonces, los servicios públicos, repito, pueden ser concesionados sea a nivel local, sea a nivel municipal, copiando el esquema que ha funcionado y funcionado bastante bien de lo que es la parte de la federación. Ahora, vamos a ver un tema que es parecido a la concesión y que se llama la asignación, pero aquí los bienes que se están otorgando no se otorgan a un particular, sino se otorgan a una paraestatal o a un desconcentrado. Por lo tanto, no lo podemos llamar concesión porque no se le está entregando a un particular, sino a un ente de la administración pública. Por lo tanto, el término cambia y se denomina asignación. El concepto. Paralelamente al régimen de la concesión existe la figura de la asignación. Como hemos visto, el Estado puede concesionar a los particulares bienes o servicios, pero esto no quiere decir que él no puede explotar directamente los bienes o servicios que estén dentro de sus atribuciones. De aquí la figura de la asignación. María Becerra González dice que la asignación es el acto administrativo por el cual se incorpora al patrimonio de las entidades los derechos para explotar sustancias en zonas determinadas. Y vamos a ver que hay 3 tipos de asignación en las cuales el Estado le va a permitir a una paraestatal o a un desconcentrado, no a un particular, que tome lo que es precisamente la explotación principalmente de un bien. Y va a dividirse en 3. Asignación minera, asignación de aguas federales y asignación de materiales. ¿Cómo funciona esto? El Estado le puede permitir a una paraestatal o a un ente desconcentrado que sea quien explote una mina. Estamos hablando de que la mina es un tema de un bien público. Si estamos hablando de aguas federales, estamos hablando también de un bien público. Si estamos hablando de materiales como podría ser piedra, arena, madera, que se toma generalmente de los bosques, que se puede tomar de los cerros, estamos hablando de bienes públicos. Por lo tanto, lo que va a acontecer en la asignación minera de aguas federales y de explotación de materiales y de la ocupación de terrenos es que el Estado le permite a una paraestatal, o en su caso le permite a un ente desconcentrado, que explote a nombre del Estado precisamente este tipo de materiales o aguas. Como ejemplo, en el caso específico de las aguas federales, vamos a mencionar que en la presa Peñitas de nuestro estado, que colinda prácticamente ya con Tabasco, ahí están concesionadas parte de lo que es el agua de la presa, que es federal,
a una empresa que se llama Acuagranjas Dos Lagos, en donde estas aguas que tienen concesionadas son utilizadas para cultivar mojarra tilapia, cosecharla y venderla fileteada al extranjero. Ahí estamos en presencia de una concesión, pero también en diferentes áreas de las diferentes presas del país, la CONAPESCA y el INAPESCA, que son entes desconcentrados de la Secretaría de Desarrollo, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, tienen asignadas, porque son parte de la administración pública, no son particular, tienen asignadas diferentes áreas de pesca dentro de lo que es una presa, precisamente para la investigación o generación de lo que son diferentes especies de agua dulce, para la que posteriormente se puedan producir y puedan generar los pescadores una mayor producción de pescado y alimento al país. Entonces vemos cómo en un mismo estado pueden haber aguas concesionadas a un particular, como es el caso de Acuagranjas Dos Lagos, pero también áreas asignadas, en este caso de la presa Malpaso, si no me equivoco, que tiene asignadas aguas para que la CONAPESCA y el INAPESCA realicen investigación y producción de diferentes especies o en beneficio de los pescadores del país. Entonces, la principal diferencia entre concesión y asignación es quién va a recibir por parte del Estado el permiso para explotar o, en su caso, brindar un servicio público. En el caso de una concesión es un particular, en el caso de la asignación es una paraestatal o un ente desconcentrado. Repito, nosotros tenemos en nuestro estado, en el tema de las presas, que son aguas federales porque pertenecen a lo que es el esquema federal y sobre todo para lo que es la generación de energía eléctrica, en la presa Peñitas hay concesionadas áreas de pesca para una empresa transnacional que es Acuagranjas Dos Lagos, es un particular el que está ahí. Y en la presa Malpaso vamos a encontrar que hay áreas de pesca asignadas a la CONAPESCA para lo que es la producción de alevines, que son las pequeñas crías de lo que es el pez, para que después crezca y pueda ser comercializado en los diferentes mercados. Entonces, esa es la diferencia que vamos a encontrar entre concesión y asignación. La asignación puede ser minera, si estamos en presencia de temas de minas, oro, plata, bronce, etcétera. Aguas federales, el ejemplo que les mencionaba, o en su caso la explotación de materiales, que puede ser precisamente cuando vemos que están como que raspando los cerros para sacar o extraer de ahí piedra, arena, y en su caso en los bosques el tema de la madera para los diferentes usos que se le pueda dar. Bueno, hasta ahí concluimos la lección presente y en la siguiente veremos lo que son permisos, licencias y autorizaciones, que para muchos pueden ser confusos o pueden confundirlos, mejor dicho, con lo que es el tema de la concesión. Que tengan muy buen día.